Shalom, amigas y amigos. Es una gran alegría para mí volver a este canal, a este medio de comunicación con vosotros. Eh, Sé que he estado un poco apartado del asunto. Os pido disculpas. Sucede que, como solía decir Mafalda, de la pluma del genial Quino, muchas veces lo urgente no nos deja tiempo para lo importante. Eh, De todas maneras, yo tampoco puedo prometer una producción en serie. Las cosas que digo, las enseñanzas que comparto, los pensamientos, las reflexiones, eh, nacen de una necesidad puntual y de una conexión puntual, ¿verdad? Es decir, trato de que eso sea lo más honesto posible, trato de que eso tenga un objetivo, ¿no? Intento ser fiel y recuerdo la frase de mi época de budista zen, intento ser fiel a aquella frase atribuida a Siddhartha Gautama, el Buda, que decía que el único pecado consiste en cometer lo innecesario. Entonces, para hablar de algo me gusta hablar de algo que valga la pena, de algo que valga la pena consumir vuestro tiempo, porque es una manera también de ser amoroso y respetuoso con vuestro tiempo. Bien, perdón por esta larga introducción. Quería pasar a contaros una experiencia eh, personal, ¿m? Respecto a todo el proceso creativo y el proceso después de comunicación que tuvo ese acto creativo, concretamente el haber escrito mi libro, ¿no? Aderek, que ya algunos de vosotros ya lo tenéis, ya me lo habéis hecho saber y os agradezco muchísimo la confianza y los recursos que habéis depositado para apoyar esta iniciativa que tiene básicamente por objeto tratar de comunicaros con vosotros de la mejor manera posible y de que podamos entender eh, desde el punto de vista de un humilde guerrero de la luz cómo alcanzar esa luz, cómo poder ser más equilibrados y un poquito más felices, que al final de eso es lo que se trata, como dicen los grandes maestros cabalistas, que la vida, el objetivo de la vida es ser feliz. Bien, eh, la, digamos, la raíz eh, que tiene este vídeo que voy a hacer ahora, ¿no? La energía raíz de este libro se despertó a partir de mi entrevista con el doctor Mario Sabán, un amigo. Desde aquí le mando un profundo saludo y todas mis bendiciones. Eh, la entrevista en la que él presentó este libro generosamente, cediendo su tiempo y su atención en su escuela. Y eso para mí fue lo que yo pensaba que iba a ser una simple presentación, acabó siendo un acto de revelación. Y entonces, a partir de ese momento, de las diferentes fuerzas que se entrechocaron dentro de mí, no pude evitar hacer un montón de reflexiones sobre mi persona, cosas que yo tengo que meditar profundamente para superar, para elevar, ¿vale? Pero al mismo tiempo también he llegado a algunas conclusiones que espero que os sean útiles. Esa es la idea, ¿no? De conversar y compartir cosas útiles. Entonces, básicamente yo me he enfrentado a un hecho muy relevante, y es que el proceso creativo es mucho más de lo que uno piensa, ¿vale? Para intentar ser un poco más directo y no confundir con términos o alguna nomenclatura que mucha gente quizás no pueda manejar, digamos que eh, por un lado estuvo el hecho en sí de decidir y después crear un libro, ¿m? Que en este caso es un libro, pero muy bien podría ser una sinfonía, un cuadro, lo que sea, ¿vale?
Por un lado está eso, todo lo que implica el esfuerzo mecánico, el esfuerzo espiritual, el desarrollo tremendo que exige la confección de una obra del tipo que sea, y cuanto más seria, más exigente, ¿no? Obviamente, ¿no? No es lo mismo hacer una tarta de chocolate que un puente. ¿Mm? Eh, y entonces tenemos por un lado ese proceso creativo, en el cual, en mi caso personal, estuvo perlado de una serie de eventos que intentaban confirmar la presencia de fuerzas que me superaban, ¿vale? Esas fuerzas se manifestaron de muchísimas formas. ¿Mm? Eh, quizás si recopilase esas experiencias, quizás tendría que escribirle un anexo a este libro, eh, aunque sinceramente no sé exactamente qué valor tendría, ¿no? En general, mi experiencia con el relato de las manifestaciones místicas despiertan al común de la gente un oh, como si estuviesen viendo, no sé, un programa sobre misterio o alguna cosa así muy espectacular y poco más. Solamente para la persona que realmente está en el camino, que necesita una confirmación de que el camino es transitable y que el camino es experimentable, el derej es una cosa experimentable, es algo que se tiene que vivir en carne propia y además no es transmisible en el sentido de que las experiencias no son transmisibles. Yo puedo comer una barra de chocolate, pero no puedo explicarle a otra persona lo rico que está. La persona tiene que coger su propia barra de chocolate y el camino es exactamente lo mismo. Entonces, os decía que en ese proceso de escritura experimenté una serie de fenómenos bastante curiosos, asombrosos, milagrosos, dirían algunos, y siempre es un poco incómodo, y Mario me lo preguntó, yo quizás no encontré en, en la presentación que hizo de mi libro, no encontré el espacio quizás emocional o mental para poder relatar en modo anécdota aquello que yo había experimentado al escribir este libro. Es un libro que, como yo digo y quizás aburro un poco, ¿no?, a la gente, es un libro que me escribió a mí. Yo no escribí este libro prácticamente me ha escrito a mí. Yo, muchas, para ya ir contando algunas anécdotas, muchas veces escribía, entraba en un estado de sopor, ¿vale? Y cuando digo sopor es eso, un estado como de ensoñación, y escribía sin parar, y en un momento determinado, un cansancio muy particular se me instalaba en el cuerpo, y cuando yo leía, decía, pero si esto yo no lo sé, no lo sabía hasta el momento que lo estaba manifestando. Es decir, que era como si fuese un dictado, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, eso fue un momento en el cual uno ya se acostumbra a ese mecanismo, ¿vale? De hecho, una de las grandes cosas que ha tenido escribir este libro, y agradezco a los maestros, a mis ángeles, a mis guías y a todos mis amigos, mis hermanos del camino que me han apoyado en este curso tan maravilloso que es haber podido dar a luz este humilde libro, vamos, es haber entendido a partir de ahora un montón de procesos creativos que espero que de alguna forma puedan guiaros a vosotros al momento de confeccionar una actitud, al momento de sentarse a crear. Cuando uno se sienta a crear, sea lo que sea, eh, eso es un momento en el que uno está imitando a Dios, uno está imitando al Creador, ¿vale? ¿Mm? Digamos que por igualación de cualidad, ¿eh? Nosotros nos ponemos en una
postura, obviamente respetando nuestra pequeñez individual, nos ponemos en una postura similar a la del creador. Vale. Entonces, los elementos creativos que concurren, si bien en el caso del libro van a sonar muy dramáticos, en el caso de mi experiencia haciendo el libro, van a sonar muy dramáticos, sí que podréis, espero, creo, confío, en que vais a poder trasladarlos a cosas menos digamos, eh, importantes, no encuentro la palabra, importantes no serían, cosas menos trascendentes, ¿vale? ¿No? Quizás tenemos pequeños actos creativos durante el día que no son un mensaje para la humanidad, no son un intento de ayudar a las masas a que conecten con Dios, con su luz interior, pero sí que es un acto en el que nos conecta a nosotros mismos con esa energía, por lo tanto no tiene una trascendencia a nivel mundial, ¿no? Uno no está de pronto preparando una conferencia para hablar con 500.000 personas, pero sí es un momento en el que uno conecta con su realidad interior y ese momento creativo es fundamental. Entonces, este libro en muchas ocasiones se representó un dolor de cabeza, empezando que yo, como ya dije, no lo quería hacer eh, porque no quería formar parte de esos autores que llenan estanterías con libros de autoayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y como muy bien dijo Mario, ahí tenía yo mi clipá, ¿no? Mi cáscara, mi obstáculo en la luz, porque eh, en realidad cada alma viene a decir lo que tiene que decir y cada alma complementa el séquito de almas que están intentando transmitir una cosa tan extensa y prácticamente inabarcable como es la realidad espiritual, la realidad de la divinidad, ¿no? Concretamente para nosotros la realidad de la Kabbalah, que la Kabbalah no es ni más ni menos que el mapa, el estudio del sistema operativo del universo, es un modelo que funciona, ¿vale? Mi vida y este libro es el testimonio, digamos, pero sobre todo mi vida es el testimonio de que la Kabbalah funciona, ¿no? Y con esto no quiero arengar a las masas a que salgan corriendo a comprarse un libro de Kabbalah, este o el que sea, ni que tampoco salgan corriendo a buscar una escuela, simplemente estoy dando mi sincera opinión. Entonces, durante ese proceso creativo sucedieron un montón de cosas, ¿vale? Sucedió que en determinado momento yo ya no era capaz de controlar lo que salía eh, por intermedio de mis manos, ¿no? Y en un momento determinado fue muy complicado, porque además que yo no lo sabía, pero yo ya llevaba mucho tiempo enfermo de una tricoleucemia, que es una enfermedad, es una variante de la leucemia, que como toda leucemia, como todo linfoma, ataca la sangre, y entonces que acabó causándome una anemia brutal, que fue a partir de la cual tuve que ser ingresado, pero bueno, por ese proceso yo lo tenía, ignoraba que lo tenía, y se fue gestando durante muchos años y creándome un agotamiento insoportable, ¿vale? Y en ese estadio de agotamiento insoportable fue que fue gestado este libro, ¿no? Más un agotamiento psicológico por las circunstancias en las que yo estaba escribiendo este libro, no eran precisamente unas circunstancias de vida agradable, ¿no? Con muchísimos problemas en el plano físico, a todo nivel. Bueno, no quiero aburriros con los detalles. Y entonces yo me di cuenta que cómo funciona la creatividad es, como me contaba una amiga que que hablaba con un niño discapacitado y que estaban hablando de la música, le decía, la música baja, ¿m? La música desciende. Y no hay frase más cierta que esa respecto a la creatividad y a la creación. ¿Vale? Eh, en determinado momento fue para mí obvio que todo descendía.
Y descendía a tal punto en que me era imposible muchas veces controlar el descenso. Eso significaba un problema porque mi salud estaba totalmente resentida, si bien yo no lo ignoraba, si bien yo, perdón, quiero decir, lo ignoraba, ¿vale? Entonces, en ese marco, me veía sometido a unas fuerzas de impulso, ¿vale? Que eran tremendas. De modo tal que tuve que empezar a hacer determinados trabajos de purificación y de preparación, ¿no? Concretamente, hacía el Netilat Yadayam, el lavado de manos hebreo, hacía mis bendiciones, mis plegarias, y me preparaba y pedía que por favor, tuve que pedir que por favor me dosificaran, pedir a las fuerzas celestiales que me dosificaran eso porque me estaban destruyendo. Básicamente yo tenía el cuerpo roto, la mente saturada y la emoción totalmente descolocada. Poco a poco eso se fue estabilizando. Tuve eventos con los que, por ejemplo, me sentaba frente al ordenador. Recuerdo concretamente una vez, hay un capítulo, Gotitas de Da'at, y ese capítulo, cada vez que simplemente menciono el título, recuerdo claramente cómo ese día me tiré a la cama y dije mentalmente, dejadme en paz. Intenté dormir y una fuerza me levantó de la silla y me hizo terminar de escribir. Vale. Y entonces, al otro día, cuando desperté, totalmente hecho polvo, al otro día lo entendí diáfano, instantáneo, puro. Entendí lo que había pasado, entendí lo que era la conexión con el Da'at. Y entonces, a partir de eso, nació el capítulo. Pero en otras ocasiones, si os va a parecer gracioso y ridículo, o que lo estoy inventando, pero no tengo necesidad de hacerlo, de estar sentado frente al ordenador y terminar de escribir un párrafo con los ojos cerrados. O, como me pasó otras veces, cerrar los ojos y ver a través de los párpados. Yo veía lo que estaba escribiendo con los ojos cerrados. ¿Vale? Es una sensación bastante difícil de transmitir. ¿Vale? Probablemente muchos de vosotros pensaréis que tengo necesidad de tomar algún antipsicótico, pero bueno, esas cosas han sucedido en conexión con esas energías y con esas fuerzas. Como estudiantes de Kabbalah tenemos que estar preparados, tenemos que tener asumido, ¿vale?, el contacto con esas energías, tenemos que tener asumida la existencia de esas energías, porque esa es nuestra fuente de trabajo, esa es nuestra herramienta, esa es la luz, y la luz es información. ¿Vale? Este libro yo siento que no lo he escrito solo, este libro también lo quiero, ya lo he mencionado muchas veces, quiero dedicarle mi agradecimiento a nuestro amado Yones Alay, que, de bendita memoria, que desde hace muchos años que no está en la tierra, pero yo puedo asegurar que está más presente que nunca. Yones Alay fue mi ibur en esta confección de este libro. Es decir, que podéis buscar después en internet qué es ibur, y entenderéis que es la conexión con un maestro, la incorporación también amistosa de un maestro en el cuerpo de su discípulo, un maestro desencarnado, obviamente. Y eso lo supe el día en que sentí como esa energía salía de mí, al poco tiempo de que terminé de escribir el libro. Y también eso fue una experiencia, una experiencia muy, muy fuerte, otra de las cosas que no voy a olvidar. Este libro está escrito durante la enfermedad, durante el tratamiento y post-enfermedad, en recuperación. Cuando yo empecé a escribir este libro no sabía cuándo lo iba a terminar. No sabía cuándo lo iba a terminar, no tenía ni idea.
después de mi proceso de curación física y obviamente también un proceso de curación interior, ¿no? Álmica, me di cuenta que ya se había escrito el final. Mi final fue el alta de el hospital. Un día antes, un día antes de mi cumpleaños. ¿Vale? El día antes de mi cumpleaños salgo del hospital y festejo mi cumpleaños y mi nueva vida, ¿m? De forma totalmente simbólica. ¿Vale? Eh, todas esas aparentes casualidades, que en realidad son causalidades o sincronías, eh, no hay que desestimarlas. ¿Vale? Todas y cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas, si bien no tenemos que ponernos obsesivos y explorar cada cosita, si se me cae una moneda, para qué lado cae, ¿vale? Es decir, no caer en las obsesiones estúpidas, pero hay eventos importantes que sí son eh, dignos de ser analizados, cuando menos, o por lo menos de ser considerados, y entonces cuando uno los pone en un contexto, entiende su significado, porque uno en sí mismo es un papiro que hay que estudiar. Uno se tiene que estudiar a sí mismo porque la vida, ese papiro que se va escribiendo de momento en momento, que son nuestros días, ¿no? Que se van dibujando delante de nosotros, como a mí se me fue dibujando este libro, estas enseñanzas fueron surgiendo a medida que querían ser plasmadas, eh, de forma instantánea, y al plasmarlas las absorbía. Así también tenemos que no deberíamos descuidar en nuestros días la posibilidad de ver cómo se manifiestan pequeños milagros que por pequeños los pasamos por alto. Bien, hasta aquí un poco entonces el tema de la confección de la obra, ¿no? El autor pasa por una serie de elementos en los cuales aprovecha su vida para expresar algo y otorgar algo a sus hermanos, que también están sufriendo cosas similares o peores en el camino, ¿no? Mi intención sobre todo era marcar el principio de algo, como muy bien dijo Mario Sabán, el final del libro en realidad es el principio, porque como camino, el camino no tiene fin, por eso es Aderech, es el camino, y ese camino es la dirección constante hacia la luz. No hay más. Recuerdo que el otro día me preguntaba a mi hija, ¿no? Porque mi hija pequeña, de 13 años, me preguntaba por qué tenía que perder momentos y tal y cual, ¿no? O que se sentía como que estaba creciendo y no quería crecer y se quería aferrar a determinadas cosas de su edad. Entonces yo le explicaba que lo que tenía que aprender era a disfrutar del viaje, ¿vale? Lo que uno tiene que aprender es a disfrutar del viaje, no a llegar a, ¿vale? Porque con el tema este de llegar a un sitio, hacemos cosas tan absurdas con nuestras vidas como esperar a que llegue el fin de semana para ser feliz, esperar a que lleguen las vacaciones para poder hacer eso que me gusta, esperar a que llegue la jubilación para yo poder realmente dedicarme a mis sueños. Y puede suceder que ese fin de semana nunca llegue, que esas vacaciones tampoco, y que no lleguemos a nuestra jubilación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Eso no es una forma de vivir, cabalísticamente hablando, coherente. Eso es un sinsentido. ¿Vale? Nosotros tenemos que comprender la belleza del momento. Tenemos que comprender la belleza de la luz insertada en el momento del aquí y el ahora, ¿no? Tenemos una realidad vertical, que es la realidad de lo espiritual, que se cruza con la realidad terrenal, y en esa cruz, en ese punto específico, es donde se crea lo que nosotros llamamos vida, vida consciente, no vida dormida, no vida que no vale la pena vivirse, sino vida consciente. O como decía el genial Ione, el verdadero ineni, el aquí estoy, la presencia, ¿no? El maestro Yone Salai acostumbraba mucho, le gustaba mucho utilizar la frase de que la Kabbalah era el arte de la presencia. ¿Y qué razón tenía?
porque nosotros no sabemos estar presentes. ¿Vale? Entonces, bueno, uno hace un libro, el autor hace un libro, curiosamente, entre comillas, curiosamente, todas las personas que han estado vinculadas y de alguna forma me han ayudado, y les estoy muy agradecido, lo agradezco en el libro, los agradezco personalmente muchas veces, ya sabéis quiénes sois, os amo, hasta llegar al momento mismo de la editorial, ¿no? En que Juli considera mi obra digna de ser editada por tan prestigiosa editorial como es Obelisco. Hasta ese momento, el 90% de las personas que se conectaron y participaron fueron todas o conocidos, o alumnos, o discípulos del maestro Yone. Es decir, el círculo se cierra perfectamente. Bien, entonces uno cree que ha hecho algo más o menos positivo y uno lo deja en manos de Dios. ¿Vale? Obviamente es ridículo pensar que uno va a hacer esto por dinero. ¿De acuerdo? Si uno quiere hacer dinero, uno realmente se pone a escribir un bestseller o algo que se venda o un tema de actualidad o va a hacer periodismo o alguna cosa de esas, ¿no? Un tema espiritual es un tema que además de que en cierta forma es un mercado un poco saturado por opciones, tampoco es mucha gente la que, si bien hay más gente que se está abriendo a este camino, aún no tenemos una masa específica como para decir que la humanidad esté francamente orientada hacia la espiritualidad. De hecho, está francamente orientada hacia el consumismo, hacia el tener, hacia el aparentar, hacia la imagen, ¿no? Tenemos como ya le decía una amiga hoy, tenemos una civilización profundamente idolátrica. ¿Por qué? Porque adora ídolos, adora imágenes. Que la ropa, que la fama, que el poder, que el dinero, que el coche, que la apariencia, que si tengo abdominales, que si no tengo, que el color de mi pelo, el color de mi piel, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos ejemplos, los influencers trabajan con eso, con esa idolatría natural que parece tener el ser humano con determinado nivel no evolucionado de conciencia. El ser humano evolucionado en su conciencia básicamente no sigue a nadie, no necesita un influencer porque él es su propio influencer. Él está buscando las razones para ser lo más fiel a sus potenciales. No necesita copias, sino necesita que alguien le diga los potenciales que tiene. ¿Vale? Necesita alguien que le ayude a descubrir los potenciales que tiene. Y eso a veces se resume en la imagen de un maestro, de una maestra o de un gran amigo o hermano en este camino tan duro que es el camino de la evolución espiritual. Que más que evolución yo diría revolución. Yo creo que la Kabbalah es un elemento revolutivo, porque la evolución está más bien metida en un círculo, ¿no? Evolución e involución, ¿no? La gente evoluciona y después involuciona, la vida evoluciona, llega a su cúspide y cae. Yo creo que la Kabbalah es en gran medida el efecto revolutivo, es el querer ir hacia arriba, ¿no? El querer salirse de ese círculo, salirse de lo que los hindustanes llaman la rueda del samsara, la rueda de los nacimientos y las muertes, ¿no? Que nos está hablando de un ciclo circular, de un circuito. Entonces la Kabbalah lo que hace es romper ese circuito, dándonos cuenta de que estamos adentro de la noria. Y entonces cuando uno se da cuenta que está atado a una noria, adopta la actitud necesaria para dejar de perseguir un objetivo que nunca va a perseguir, porque en realidad girar en círculos no lleva absolutamente hacia ningún sitio. Bien, entonces, después de eso, después de haberlo hecho, después que el libro se manifestó con muchísima alegría, siempre recordaré el día en que Juli me pasa la foto del primer libro que sale de la editorial, ¿no? Así, calentico, me lo mostró y yo creo que hasta se me llenaron los ojos de lágrimas.
Después de eso hubo otro proceso, que fue el proceso que me ocurrió con Mario, que fue un proceso muy curioso, ¿vale? Porque una semana antes, para que os fijéis en que como muchas veces uno no tiene conciencia de lo que uno ha hecho y lo condicionado que uno está a la opinión y a la mirada del otro, que yo pensaba, 2 semanas antes, cuando ya me había contactado con Mario, me había dado la maravillosa noticia de que iba a presentar mi libro, dos semanas antes yo estaba leyendo el libro y yo decía, ay Dios mío, este hombre se va a reír de mí. Este hombre va a querer prender fuego a este libro. Lo veía todo terrible, me parecía que era eh, una cosa espantosa. Vale. A ese punto me atacó la inseguridad, ¿no? Y entonces, y munido de esa inseguridad, me intenté prepararme un guión para tener la entrevista con Mario y me olvidé de un principio que yo debería haberlo tenido muy claro, que cualquier místico decente lo sabe y que cualquier estudiante o erudito que habla lo sabe, y es que la luz no permite guiones. Intenté un guión y el guión se me despatarró, ¿vale? Se me despatarró porque ahí estaba mi contraparte, mi amigo, mi hermano del camino, para mostrarme todo lo equivocado que yo estaba. No equivocado en el sentido del contenido del libro, sino de la imagen que yo tenía de lo que había realizado. Es decir, que muchas veces, y esto también hay que dejarlo claro, muchas veces es muy difícil, por no decir imposible, que uno por sí mismo consiga dimensionar lo que uno ha hecho. Es muy complicado, es muy complicado, ¿vale? Porque cuando uno realiza una obra, la que sea, y eso lo decía Gabriel García Márquez, que cuando uno hace un libro y lo edita, el libro ya no es del autor, es de la gente, y la gente se apropia de los personajes y se apropia de la historia, y por eso García Márquez nunca se dio un derecho de autor a ningún cineasta, porque decía que una vez que, que se fija la idea de un personaje, una imagen, ya se la arruina a todo el mundo. Ya eso queda fijado, ¿no? Ya uno cuando va a leer, por ejemplo, ¿no? Yo que soy fanático de Tolkien, cuando uno va a leer El Señor de los Anillos, cuando uno lee a trancos, uno ya ve a Viggo Mortensen. Entonces, bueno, Gabo, en paz descanse, tenía eso muy claro, ¿vale? Con toda su sabiduría no permitió, no vendió sus derechos de autor al cine porque quería que la gente permaneciera dueña de su propia imagen, del general, de los diferentes personajes de Cien años de soledad, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, sucede que una vez que uno realiza una obra, y eso lo hablaba hoy con mi hermana Miriam, que Dios la bendiga, eso es un hijo. Al parecer en hebreo, hijo y obra tienen la misma raíz. Entonces, ¿qué sucede con un hijo? ¿Qué es lo que sucede en la vida real con un hijo? Uno trae un niño al mundo, pero ese niño, si bien ha entrado por intermedio de uno a este mundo, si bien uno ha sido el conducto para esa alma, uno no tiene control sobre esa alma. Uno intenta educarlo, pero el niño sale como tiene que salir, porque viene con su propio destino. Y es curioso como en este caso, a mí, no sé si algún día me pasará con otra obra, pero en este caso ha sido total. Y supongo y espero que no sea un caso raro y que otros escritores me contaran su experiencia también, ¿no? Es como que el niño ha ido por su propio pie a donde tenía que ir, ¿vale? Y se ha integrado a la vida de las personas de una forma que yo no podía calcular. Aunque por alguna extraña razón y tonta razón, intenté calcularlo. Quizás fueran mis años de publicista en los cuales te obliga, te va creando una especie de surco mental en el que uno cree que puede
prever la reacción del otro, ¿no? Porque la publicidad es eso, la publicidad es intentar descubrir cómo piensa la persona y darle lo que piensa para poder llevarlo al sitio que uno quiere, el sitio que uno quiere ir, ¿verdad? Pero sin embargo, en este caso no fue totalmente absurda mi postura, fue totalmente absurda. Y entonces en ese momento, al interactuar con Mario, que es un crack, Mario, estaba, al mismo tiempo que yo estaba escuchando lo de mi libro, al mismo tiempo estaba recibiendo una descarga de energía que no me permitía. Es decir, yo tendría que haberme desdoblado y haber escuchado lo que decía Mario, aprender de lo que estaba diciendo Mario, de mi propio libro, ¿vale? Y después poder yo dejar esa parte aprendiendo, ¿no? Y después yo dejar la parte de interlocutor, ¿vale? Pues fue imposible, fue mucho para mí, fue muchísimo, muchísimo para mí. No podía con tantas energías dentro de mí. Eh, curiosamente, el día que nos encontramos de manera virtual para la presentación de este libro fue un día 28. Eh, mi libro contiene 28 capítulos. Yo intenté por todos los medios dejarlo en 26 capítulos para honrar el nombre de Dios, la gematría de Yud Kei Vav Kei, el nombre de Dios. Pero fue imposible y fueron 28. Pues bueno, fueron 28 capítulos, 28 capítulos presentados el día 28. El número 28 es la gematría de Koach, de la fuerza de la palabra. Y además también está vinculado con un Shem, el Shem 28, que se llama las almas gemelas. A mí no me cabe ninguna duda que Mario y yo tenemos muchas almas gemelas, que tenemos unas coincidencias importantísimas como alma, como seres que buscamos la luz. Espero que para él esto resulte un elogio y no me demande penalmente. Y entonces todos esos factores que, como decía, ¿no? Esas sincronicidades a la que a uno le parece que son estupideces, ¿no? Con el tiempo y con la experiencia uno aprende a valorarlas. Y entonces ahí viene la segunda parte, digamos, de lo que es entender lo que uno ha creado. Y es entender que lo que uno ha creado, más allá de que toda creación, desde el punto de vista físico, tiene su derecho de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Porque por motivos legales y lógicos, normales, pero hay una parte de esa creación que no pertenece al autor, hay una parte que es independiente, ¿vale? Así como mi hijo es mi hijo, pero yo no puedo obligarlo a que haga determinadas cosas, o mi hija, de esa misma forma, la obra de pronto ha decidido desdoblarse, ponerse en la voz de otra persona, de un gran amigo, y recitarme una lección. A partir de ese momento se generan un montón de movimientos dentro de mí en el cual justamente sería muy arduo y quizás no sería tan interesante, ¿no? Se generaron una serie de eventos internos en los cuales uno empieza a tener que evaluarse la propia mirada que tiene uno de sí mismo. Y lo impresionante que es el no ser capaces ni siquiera de vislumbrarse a uno mismo muchas veces funcionando en el plano físico. A veces uno no llega a captar la interacción de nuestra alma con Malhut, lo que somos, lo que realmente estamos haciendo. Imaginaos intentar hacer eso a nivel espiritual, a saber de qué es lo que está haciendo nuestra alma. Y una de las cosas que me acongojó en ese momento y que estoy intentando resolverla así, con la ayuda de Dios encontraré la manera
de conectar y de ver eh, cómo extraer la poderosa enseñanza que hay ahí detrás. De alguna manera, lo de la autoestima es una de las cosas más complicadas que existen. Porque incluso cuando uno cree que se valora en la medida justa, obtiene una sorpresa tremenda. Y es doloroso ver que uno mismo es el ejemplo de la no correcta valoración de uno mismo. Por eso, por eso yo digo que este camino es maravilloso. Es maravilloso la senda de la luz, la senda sobre todo de la Kabbalah, contiene una precisión maravillosa. Las fuerzas, las energías que se conjugan en ese camino hacen que la vida sea algo realmente interesante, que sea algo realmente que valga la pena vivir. Es realmente una aventura. Entonces, cuando uno procede de esa manera y entiende que en el proceso creativo uno crea, pero al mismo tiempo se crea a uno mismo, uno no puede evitar entender las palabras de aquel maestro, eh, ahora se me fue el nombre, que decía que nosotros somos felices cuando creamos. ¿Por qué? Porque tenemos una condición divina, somos emanados de, de Dios y Dios es creación. Y bueno, y yo quiero animaros a todos vosotros a que creáis y que creéis todo lo que podáis en esta existencia y que deis todo lo mejor posible y que entendáis que en cada acto en el cual dais lo mejor de vosotros está Dios presente. Shalom, Ubrajot, muchísimas gracias por la paciencia, por el apoyo y por haber escuchado hasta aquí. Chao.